Sean bienvenidos al curso introductorio de geometría descriptiva. En este video vamos a hablar sobre polígonos. La agenda que vamos a tener en este video es definición de polígonos, elementos de un polígono, clasificación de los polígonos, semejanza y congruencia de los polígonos, polígonos regulares y algunos teoremas. Comencemos por la definición. Un polígono es una figura plana cerrada formada por dos o más segmentos de recta. Cabe destacar que se entiende como figura plana toda figura que sus elementos están contenidos en un mismo plano. ¿Cuáles son sus elementos? Los elementos de un polígono son sus vértices, en este caso como tenemos un polígono irregular de 5 lados, los vértices serían 5, A, B, C, D, E. Sus lados, sus ángulos internos, que son todos sus ángulos alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5, y sus ángulos externos, que son beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5. Sus diagonales, que en este caso serían AC, BD, CDE, DA. Y su perímetro, que en este caso es la suma de sus lados, la suma de AB más BC más CD más DE más EA. ¿Cómo se clasifican? Los polígonos los podemos clasificar según sus lados, que son, como generalmente lo conocemos, triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono y octágono, o también según sus ángulos. Puede ser que sea equiángulo cuando todos los ángulos internos son iguales, puede ser cóncavo o puede ser convexo. ¿Okay? Como pueden ver, la diferencia entre cóncavo y convexo es que si unimos dos de sus vértices, esa recta, si es cóncavo, no pertenece al polígono, y si es convexo, sí está dentro del perímetro del polígono como tal. Hablemos un poco de lo que es semejanza y congruencia de los polígonos. Aquí tenemos dos hexágonos, uno regular, que es el hexágono A, B, C, D, E, F, y otro que no es regular, que es A', B', C', D', E', F'. Ambos polígonos tienen el mismo tamaño de lado, o sea, el lado AB es igual al lado A', B', el lado BC es igual al lado B', C', y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esto? A pesar de que se cumple la relación de semejanza, que en este caso BC entre B', C' es igual a F entre A', F', que es igual a una constante, estos sólidos no son semejantes. ¿Por qué ocurre eso? Porque para que sean semejantes deben cumplirse adicionalmente que los ángulos internos de ambos polígonos sean ordenadamente congruentes. ¿Qué quiere decir ordenadamente congruentes? Que el ángulo alfa, en este caso, vamos a llamarlo alfa 1, que tiene como vértice el vértice A del polígono, tiene que tener el mismo valor que el alfa 1 sobre el vértice A', y así sucesivamente. Alfa 2 de B tiene que ser igual a alfa 2 de B', alfa 2 de C, alfa 3 de C tiene que ser igual a alfa 3 de C', ¿ok? Ahora, en estos dos hexágonos, el naranja y el azul, como pueden ver, aquí se cumple la relación y estos sólidos sí son semejantes. ¿Por qué? Porque sí se cumple esa relación de que los ángulos son ordenadamente congruentes. Pasando a lo que es polígonos regulares, un polígono es regular cuando todos sus ángulos internos son iguales entre sí y todos sus lados miden lo mismo. Por tanto, se recibe el nombre de equiláteros o equiángulos. Todo polígono que tenga tanto sus lados como sus ángulos congruentes se denomina regular. ¿Cuáles son sus elementos? Los elementos de un polígono regular son el centro, que en este caso viene definido por el punto Q, los lados, sus diagonales, el apotema, que es la distancia que hay del centro a uno de sus lados, o la perpendicular a uno de los lados que pasa por el centro. Eso da el radio de la circunferencia inscrita al polígono, la altura, que es la recta perpendicular a uno de los lados que toca al vértice opuesto, el radio, que es la distancia que hay del centro a cada uno de los vértices, y por último los ángulos centrales, que el ángulo central es el ángulo que forma, eh, digamos, dos vértices consecutivos con el centro. En este caso podemos tener como ejemplo el AQE. Ese ángulo central va a ser igual al número de lados, o a 360 dividido entre el número de lados.
Vamos a explicar el método de construcción general de polígonos regulares. Vamos a suponer que tenemos dos ejercicios aquí. Tenemos que construir el pentágono ABCDE, sabiendo que su lado mide la distancia que aparece en rojo. Y tenemos que construir el pentágono ABCDE, sabiendo que su apotema mide la distancia que está en azul. Vamos con el primer caso. Antes de comenzar, tenemos que partir de lo siguiente. Tenemos que saber lo siguiente. Eh, Partiendo de una figura básica que es el hexágono está conformado por 6 triángulos equiláteros. Y cada uno de los polígonos está conformado por triángulos isósceles. ¿Ok? N triángulos isósceles. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Vamos a construirlo de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es marcar el segmento. En este caso, está ahí el segmento AB. Ese es el lado, la base de nuestro polígono, ¿no? De nuestro pentágono en este caso. Luego vamos a construir un triángulo equilátero. ¿Ok? En este caso, ese va a ser ABQ. Ese Q va a ser el centro de el polígono regular si nosotros decidiéramos que ese polígono fuese un hexágono. Sin embargo, nosotros lo que nos están pidiendo es construir un pentágono. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver eso? Bueno, basándose en lo que hemos dicho, todos los centros de ese polígono, de los polígonos regulares que tengan ese tamaño, tienen que estar sobre una diagonal o sobre la altura que va a ser la perpendicular al segmento AB que pase por Q. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero, trazar una circunferencia que tenga el radio QA o QB, o lo que es lo mismo, el radio AB. Ahí la tenemos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una perpendicular a AB que pase por Q. Una vez que tengamos marcada esa perpendicular por Q, vamos a trazar, vamos a dividir ese segmento en 6 partes iguales, ¿ok? Allí vamos a poner los centros de todos los polígonos regulares del 6 al 12, ¿ok? Si yo quiero construir un heptágono, me centraré en C7 con radio C7A y trazaré ese va a ser el radio de la circunferencia de mi heptágono, cuyo lado mide AB. Ahora, yo no estoy, a mí no me pidieron ni un heptágono, ni un octágono, ni un eneágono, ni un decágono. Me pidieron fue un pentágono. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, ya que conocemos que esa relación y esa relación se repite, lo que tenemos que hacer es agarrar la distancia que hay de Q o C6 a C7 y la marcamos hacia abajo o hacia el lado contrario de donde yo dividí los segmentos. En este caso, tendré mi punto C5. Ahora, con radio C5A, trazo un arco de circunferencia o trazo una circunferencia. Y luego lo que tengo que hacer con tamaño B, centrándome en A, trazo un arco de circunferencia donde me corto mi punto E y luego con radio B, centrándome en B, trazo un arco de circunferencia, obtendré mi punto C. Y por último, por cualquiera de los dos puntos, con radio B, obtendré mi último punto, que en este caso sería mi punto D. Ahí está el triángulo, el pentágono ya realizado, ¿ok? Ahora fíjense una de las cosas. Vamos al segundo caso. Para el segundo caso, vamos a suponer que ya tenemos el pentágono hecho. Aquí está. Tenemos un pentágono de tamaño arbitrario, A', B', C', D', E'. Pero necesitamos el pentágono ABCDE sabiendo que su apotema mide lo que mide la línea azul. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a marcar el apotema que pasa por punto medio de AB. ¿Okay? Perpendicular por el punto medio de AB que pasa por... Ahí tengo QM'. Sobre esa recta vamos a medir el tamaño del apotema. Vamos a obtener ese punto M y a partir de ese punto M vamos a trazar una paralela al lado AB. ¿Qué es lo que toca ahora? Trabajar por semejanza. Unimos Q con A', vemos dónde nos corta la paralela que trazamos M, ahí voy a obtener A. Lo mismo hago por QB' y voy a obtener mi punto B. Trazos paralelas a mi lado A', E' y a mi lado B, C'.
Y voy a construir también por semejanza. Por último, lo que me queda es trazar por E' y por C' unas paralelas. Donde me corte, ahí obtengo mi punto D. Y ya tengo el pentágono con el tamaño de la apotema sugerido. Algunos teoremas. Los perímetros de dos polígonos semejantes son entre sí como dos lados homólogos, cualesquiera, están en la misma proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que si se cumple una relación, ¿verdad? La famosa relación de semejanza, que es igual a un valor K, nosotros no sabemos, yo puedo decir que mi perímetro 1 es la suma de los lados, o sea, AB más BC más CD más DE más EF más AF. Y puedo decir que el perímetro 2 es A' más B' más A'B' más B'C' más C'D' más D'D', así sucesivamente todos los lados. Resulta que yo puedo expresar el perímetro 1 en base a la relación de semejanza que tiene cada uno de esos lados. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo decir que el perímetro 1 va a ser igual a K por A'B' más K por B'C' más K por C'D' y así sucesivamente. Si saco factor común, el valor K, puedo tener que el perímetro 1 es igual a K veces A'B' más B'C' más C'D' más D'D'. ¿Y qué es eso? El perímetro 2. Entonces puedo decir que el perímetro 1 está en la misma proporción de semejanza que el perímetro 2. Otra cosa que podemos decir es que si dos polígonos son semejantes, se pueden descomponer en un mismo número de triángulos semejantes, semejantemente dispuestos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un triángulo, el hexágono azul, ¿verdad? Que está conformado por 4 triángulos, el hexágono más grande, que es el A'B', B', C', D', está conformado por el mismo número de triángulos dispuestos en la misma manera y en la misma posición. Si dos polígonos pueden dividirse en un mismo número de triángulos semejantes y semejantemente dispuestos, también puedo decir que esos polígonos son semejantes. Otra de las cosas es la suma de los ángulos internos de un polígono es igual a 180 o pi radian multiplicado por el número de lados del polígono menos 2. Para este caso de este pentágono, la suma de los ángulos internos, alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 más alfa 5, debería ser igual a 180 por n menos 2, o lo que sería lo mismo, 180 por 5 menos 2, que sería 3, o sea que sería de 3 veces el valor de 180. Y también podemos decir que la suma de los ángulos externos de un polígono es igual a 360 grados. ¿Cómo podemos calcular esto? Es interesante. Según unas relaciones matemáticas, aplicando que alfa 1 más beta 1 es igual a 180 grados, lo más seguro que a unas cuantas ecuaciones podemos demostrar eso. A continuación se presentan la fórmula para calcular el área de algunos polígonos que nosotros generalmente utilizamos: el rectángulo, el trapecio, el paralelogramo y el triángulo. Otro teorema que podemos decir es que el área de un polígono cualquiera se puede determinar descomponiéndolo en triángulos. Yo puedo decir que el área del pentágono es irregular, es la suma del área del triángulo 1 más el área del triángulo 2 más el área del triángulo 3. También, otro teorema importante aquí es el de las áreas equivalentes. Dos polígonos pueden tener la misma área, pero no necesariamente tienen que ser congruentes. El mejor ejemplo es este. Tengo un rectángulo que tiene base 2 y altura 1. Por tanto, su área son 2 unidades cuadradas. Pero fíjense en el trapecio. El trapecio tiene su base mayor, mide 1.5. La base menor mide 0.5 y su altura es 2. Cuando yo realizo esa operación, 1,5 más 0,5 da 2. Por 2 da 4. Entre 2 da 2. Como ustedes pueden ver, esa área es igual al área del rectángulo, a pesar de que son dos figuras totalmente distintas. Sin embargo, estas áreas son equivalentes. Muchas gracias por su atención.